bendiga, hermanos amados y los amigos que nos están escuchando. Hoy traemos palabra de Dios titulada La herencia de la bendición. La herencia de la bendición. Como hemos hablado de iniquidad, también tenemos que hablar de bendición, mucho más de bendición. Realmente nosotros creemos, como hijos de Dios, doctrinalmente creemos en la Biblia totalmente trazada y que es inerrante. Pero vamos a dar fundamento a la palabra de Dios y vamos a estar leyendo unos versículos que están en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero antes te pedimos que te suscribas al canal. Queremos seguir permaneciendo en el aire y también que nos pongas me gusta y que comentes. Bien, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a disfrutar de la palabra de Dios y dice así en el nombre de Jesús. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿Es para este tiempo la palabra de Dios? Por supuesto que es para este tiempo. La palabra de Dios no es antigua, no es nueva, la palabra de Dios se contextualiza en todas las edades. Más ahora que estamos tan cerca de nuestra esperanza, tan cerca de la bendición que el Señor regrese por su pueblo. Por tanto, esta palabra, vamos a ver, es para este tiempo. Ahora, Dios mismo le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que yo te mostraré. Hay una característica muy especial en Abraham, y yo les voy a estar haciendo un deber para que ustedes puedan leer la historia en la palabra de Dios, la historia de Abraham, el ejemplo de Abraham, y ustedes van a ver que en Abraham no había ningún doblez en cuanto al Señor. Abraham era una persona que hablaba a Dios y vivía, desarrollaba lo que Dios mandaba. En contraposición, nuestro Señor Jesucristo tuvo, valga la redundancia, la oposición de algunos judíos, de los judíos que lo seguían, y en un momento el Señor Jesucristo los confrontó con su pecado y les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Y ellos le dijeron, no somos esclavos, tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Y el Señor Jesucristo les dijo, si fuera Abraham su padre, a las obras de Abraham harían. Bien, la herencia de la bendición. Vuelvo a repetir, la herencia de la bendición. ¿Cómo debe ser el modelo de hijo de Dios en los últimos tiempos? ¿Cómo debe ser el comportamiento y la vivencia espiritual de un hijo de Dios en este tiempo? De la manera que lo era Abraham. Primeramente, Abraham era un hombre que Dios hablaba y Abraham cumplía. Era un hombre obediente, era un hombre sencillo, era un hombre humilde. Bien, características de Abraham. Era un hombre, y quiero ir al punto, que ahí vamos, dice, haré de ti, y después dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Mire, cuando Abraham fue sacado de la tierra, de su lugar, tenía 75 años y su mujer era estéril, no tenía ningún hijo. Y Dios le decía, haré de ti una gran nación. Y lo primero que le dijo, te bendeciré. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos hacer nada como hijos de Dios si la bendición de Dios no está sobre nuestras vidas. ¿Qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es la aprobación de Dios para cada uno de los hijos de Dios. Y necesitamos la aprobación de Dios, necesitamos la bendición de Dios. Muchos creen, escúchenme bien, muchos creen tener la bendición, pero ni siquiera meditan en lo que dice la palabra. Muchos creen que van a participar del rapto de cualquier manera, mas la palabra de Dios dice otra cosa. Lo primero que necesitamos los hijos de Dios es la bendición de Dios. Que Dios no diga, te bendeciré.
escúcheme bien, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. Dice, y luego de que te engrandeceré tu nombre. O sea, yo voy a respaldarte, te voy a dar la bendición, te voy a dar mi aprobación. Y dice, engrandeceré tu nombre. Yo te voy a sustentar. Y dice, y hay algo que acá dice, y serás bendición. No dice serás de bendición, serás bendición, que es diferente a ser de bendición, porque si sos bendición, todo lo que desarrolles, todo lo que hagas, todo lo que pise la planta de tus pies, prosperará. Ahora quiero detenerme ahí. La iglesia de Jesucristo ha sido invadida por doctrinas humanas y doctrinas diabólicas. Como por ejemplo, hablar de la bendición de Abraham como que tenés que tener todo, tenés que tener un palacio de casa, tenés que tener un cero kilómetro, tenés que ser prosperado en todo. ¿En qué? ¿Lo material? Ahora, ¿Abraham se preocupaba por lo material o era una consecuencia de lo que él era? Ahora bien, ¿sabe lo que le importaba más a Abraham? Era que la bendición de Dios estuviera sobre él. Y como le dijo el Señor Jesús a los judíos que lo escuchaban y decían que eran libres y que eran hijos de Abraham, él le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué obras hizo Abraham? Bendito Dios y Señor. Ahora bien, también dijo que él llegó a ver el día del Señor. O sea, lo llegó a ver a él. ¿Y cuándo lo vio? Está en la palabra de Dios. Cuando se estaba desarrollando y se estaba gestando el juicio a Sodoma y a Gomorra, dice que vino Jehová y vinieron dos ángeles, luego se apartaron dos ángeles para Sodoma, y dice que Jehová quedó conversando con Abraham. ¿Quién era? Por eso los judíos le decían, ¿cómo? ¿No tienen ni 50 años y viste a Abraham? Por supuesto que lo vio. Si Jesús es Dios. Lo que se llama una epifanía. O sea, Abraham estuvo delante del Señor. Bendito Dios y Señor. Serás bendición. No serás de bendición. Serás bendición. Y dice el Señor, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué estamos tan preocupados si nosotros llevamos adelante la gran comisión, predicamos el evangelio y estamos tan preocupados porque las personas nos atacan, nos dicen esto, nos dicen lo otro? Déjelo. Usted esté tranquilo en Dios. Bendito Dios. Y dice también, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De qué consta la iglesia de Jesucristo? Nuestra forma de congregar es en los hogares, donde nació la iglesia de Jesucristo, el modelo de la iglesia primitiva, donde es nutrida la familia las 24 horas del día con la palabra de Dios, viviendo el evangelio a pleno las 24 horas del día, los padres discipulando a los hijos y heredando la bendición de Dios. Ahora, vamos al punto. ¿Qué clase de creyentes va a levantar el Señor en el rapto? Ahora, ¿qué clase de creyentes? Como Abraham. Mire hasta dónde habrá llevado la bendición de Dios sobre Abraham, que fue en la segunda persona que experimentó el renuevo de volver a tener la autoridad que tenía Adán. ¿Qué dice el pastor? Por supuesto, porque todo lo que desarrollaba Abraham prosperaba. Donde no estoy hablando, vuelvo a repetir, no estoy hablando de prosperidad económica. Damos gracias a Dios porque podemos servir, damos gracias a Dios porque nos da trabajo, damos gracias a Dios porque Él suple toda necesidad, sea poca o sea mucha,
y bendecimos a Dios por ello, pero lo más importante es que la bendición de Dios esté sobre nuestra vida en el poder del Espíritu Santo de Dios, como se desarrolló en Adán. Adán lo perdió todo, pero en Abraham se fue recuperando la esencia del hombre adámica. ¿Qué pasaba con Adán? Adán no necesitaba hablar, o sea, donde pisaba Adán, todo prosperaba, todo crecía, la esencia de Dios estaba en Adán. Pero, vuelvo a repetir, Adán lo perdió todo, pero Abraham participó de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué dice? Sí, luchó contra muchos reyes, con 500 y pico de personas, y venció. Totalmente imposible. Imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Y para todos aquellos que son como Abraham, no hay nada imposible. La herencia de la bendición se transmite, hermano. No podemos vivir en un lugar, no podemos decir, ¿qué escucho? Yo voy a la iglesia. ¿Cómo vas a ir si vos sos iglesia? Vas a un lugar a congregar. ¿Me entiende? O sea, voy a la iglesia de tal que me da la cobertura. Si no está la bendición de Dios sobre tu vida, no hay ninguna cobertura. Si el Espíritu Santo no te da cobertura, no hay pastor, no hay esto, no hay lo otro que pueda darte cobertura. Quien te da la cobertura es el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes? Y no podemos vivir 2 o 3 horas o ir 2 o 3 días a un lugar a congregar y pretender que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. Hay que volver a la fe abrámica, que es la fe de Dios. Hay que volver a la palabra de Dios. Hay que volver, sobre todo, volver a la palabra de Dios, porque si no, realmente no vamos a entender nada. Por años se ha perseguido el conocimiento. Por años se ha creído que la ignorancia espiritual es sinónimo de espiritualidad. Cuando el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Entiende? El conocimiento nos lleva a conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Cuando más palabra de Dios leemos, estudiamos, meditamos y profundizamos, Dios se desarrolla pleno en nuestras vidas. La iglesia de Jesucristo tiene que arrepentirse, volverse a Dios y volver a las Escrituras, a la palabra de Dios. Porque ¿quién es la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos vamos a negar? Si interpretamos mal la palabra y decimos la letra mata, mas el Espíritu edifica, sin saber lo que se dice o lo que se afirma. Tremendo. Tremendo. O como si nos viene un Nicodemo, un maestro, y le tenemos que decir, un maestro que se perfila como un maestro de la palabra de Dios, o se percibe esto o lo otro, cuando ni siquiera ha nacido de nuevo. Es tremendo. La herencia de la bendición se transmite de generación en generación, como la iniquidad se transmite desde la primera hasta la cuarta generación, que Dios visita. Tenemos que volver a las primeras cosas. El profeta dijo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y andad por él. Y no hagamos como Israel que dijo, no andaremos. Tremendo. La herencia de bendición es vivir y ser un creyente como lo fue Abraham. Recuerde todo lo que Dios nos da. Dios te bendiga. Dios te guarde en este tiempo. Ponenos like. Suscríbete. Y vamos a seguir transmitiendo. Y vamos a seguir fortaleciéndonos y vamos a volver
a las primeras cosas, porque Dios tiene que levantar una iglesia gloriosa, no una iglesia mediocre. Dios te bendiga y te guarde.